Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hoy una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hablaremos de los 16 días de activismo por los derechos humanos de las mujeres y cómo esta promesa de que llegamos todas, de que es el tiempo de mujeres, está reflejada en el presupuesto, en el paquete económico que hizo llegar la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, agradezco que nos acompañen en esta nueva emisión. Y como siempre, pues estamos aquí en la mesa política. Hoy tendremos la ausencia de nuestra querida Marta Tagle y en algún momento se va a conectar con nosotras Angélica de la Peña, que está en el Congreso de 50+1, esta pues red de mujeres políticas. Esperemos que se sume y agradecemos a Alma Margarita Oseguera Rodríguez que esté aquí al pie del micrófono para hablar precisamente, pues uno de este día, mi querida Margarita, de este 25 de noviembre, porque con ello arrancan también los 16 días de activismo, pues por los derechos humanos de las mujeres, que ha sido pues un periodo importante en la historia para recordar lo que aún falta en materia de derechos humanos de las mujeres en el mundo. Alma, bienvenida, un gusto tenerte como siempre. Al contrario, muchas gracias, buenos días. Buenos días. ¿Qué habría que decir del 25 de noviembre, de esta fecha simbólica y de estos 16 días de activismo, mi querida Alma? ¿Cómo lo lees? Porque además, pues tú eres una mujer militante del movimiento feminista. Bueno, primeramente yo creo que estamos arribando a un 25 de noviembre de este Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres y el Feminicidio, destacándonos como un país feminicida. En los datos oficiales sabemos que siempre se ha mencionado que en 7 de cada 10 hogares las mujeres enfrentamos todo tipo de violencia. Sin embargo, también tenemos otros datos. Hablamos de 21 feminicidios diarios. Y en este contexto también amanecimos por ejemplo, la Ciudad de México amaneció amurallada. Y hay que recordar que esta política de amurallar con estas cosas tan grandes, aparatosas de metal, es algo que se instauró a partir del sexenio pasado, en las fechas del 8 de marzo y del 25 de noviembre. Nunca antes ningún otro gobierno lo había hecho. Lo han hecho en otros contextos, pero nunca, es la primera vez. Y nos asombra que se vuelve a repetir en esta administración donde tenemos a una mujer que se comprometió en su discurso a que llegamos todas. No llegamos todas, señora presidenta, mucho menos las víctimas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo. No llegamos todas a los presupuestos del paquete económico que se entregó, porque lo que hay es una reducción muy seria. Los refugios ya habían sufrido un recorte presupuestal y en este nuevo paquete confiamos en que iba a ser diferente y no lo fue. Y esto es muy grave porque estamos hablando de una política pública obligatoria del Estado mexicano por todas las convenciones que hemos firmado, la obligación que tiene de la progresividad de garantizar los derechos humanos y entre ellos, para hacer realidad estos derechos y estas políticas públicas, necesitamos presupuestos que permitan acciones. Alma, has colocado varios temas importantes que no quiero dejarlos pasar. A ver, cuando habla la presidenta de la República de las Mujeres, habla no solo de que llegamos todas, sino que en el centro están los derechos humanos de las mujeres y que ella, honrando
el linaje de las ancestras, de las feministas que abrieron brecha, pues estará gobernando en esa misma lógica. Y recuerdas y traes aquí la figura de lo que vemos hoy quienes habitamos en esta ciudad, y venimos al primer cuadro de la ciudad, que nos encontramos con esta ciudad amurallada, efectivamente, que se estuvo preparando, hay que decirlo, Alma, todo el fin de semana. Es decir, desde el viernes en la noche empezaron a cerrar con estas vallas metálicas que incluso no solo ya están con unos dispositivos que las van entrelazando, sino que ahora incluso las están soldando, especialmente las que están en Palacio Nacional. Y el mensaje que entonces se dio cuando se instauró precisamente esta política de amurallar el palacio es: no las veo ni las oigo. No importa lo que las feministas tengan que decir, no importa los datos que tengan ellas, este dato que nos das de 21 feminicidios cada día, pues nos habla efectivamente de la emergencia nacional que las feministas han venido colocando y que no han encontrado oídos de las autoridades, desde la Presidencia de la República a las distintas autoridades estatales, para realmente tomar en serio la vida de las mujeres, porque ese es el tema. La vida de las mujeres importa garantizar que estemos vivas, que sigamos vivas, que las niñas sigan vivas y que no pasen lo que pasó, la Fátima, esta pequeña que sale de un colegio sola, una pequeñita de 7 años, que se la llevan, que la secuestran y después la asesinan. Este tipo de tragedias, porque es así, para mí es así, es una tragedia nacional que las mujeres sean asesinadas por el simple hecho de ser mujeres frente a la indolencia de las autoridades, porque el hecho de tener las cifras que tú nos estás diciendo, Alma, habla de que las autoridades siguen siendo indolentes, de que en el caso de la alerta Amber no se está cumpliendo tal cual, pese a todas las recomendaciones. En fin, esto es lo que tenemos, y por eso no hay que dejar pasar el 25 de noviembre y no hay que dejar pasar lo que significa la violencia contra las mujeres. Así es. Desafortunadamente, Lucía, yo creo que cuando hablamos de violencia institucional, no se considera que el Poder Legislativo esté cometiendo violencia institucional en esta reducción del presupuesto, y que la Ley de Planeación también contempla la transversalidad e institucionalización de la perspectiva de género. Y para que eso se haga realidad, se necesitan una serie de mecanismos de personal y instrumentos que se apliquen. Esto tampoco lo vemos. Y todo lo que se nos ha informado sobre esta secretaría, que pensamos que va a recibir más recursos, pues no, vemos que hay también una reducción más que el año pasado. Entonces, no hay una lógica, no hay una coherencia entre lo que se dice, lo que se nos prometió, de que llegamos todas. No llegamos todas, y especialmente las mujeres, y especialmente las más pobres. Pero sí hay presupuestos para los programas asistenciales, porque están en la Constitución, como está también la obligación de cada uno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, de garantizar la progresividad, de garantizar una vida libre de violencia, y eso no se está viendo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de igualdad cuando no se está garantizando la prevención, la atención, la sanción y erradicación de la violencia? Esto, que es una política integral, no la estamos viendo reflejada en el paquete económico. Así es, y de esto vamos a seguir hablando, Alma, Margarita. Vamos en un corte de estación, no se vaya. Volvemos en unos minutos rapidísimo a seguir hablando pues de lo que significa este día, el presupuesto y todo lo que se prometió y que no lo estamos viendo reflejado. Volvemos. Los programas de soberanía alimentaria y el rol de las mujeres en el campo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha lanzado una serie de nuevos programas destinados a fortalecer la soberanía alimentaria en México, con un enfoque particular en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras del campo. En un país donde se estima que hay aproximadamente 323,000 mujeres dedicadas a la agricultura, la iniciativa busca reducir la pobreza y garantizar el derecho a la alimentación para todas y todos los mexicanos. En la presentación de estos programas, la presidenta destacó que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la producción de alimentos, pero enfrentan desafíos significativos. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, el 58% de las trabajadoras agrícolas laboran sin salario y muchas son jornaleras que combinan su trabajo en el campo con labores domésticas, lo que genera una carga aún mayor de trabajo no remunerado. Los programas anunciados se centran en 4 ejes rectores: bienestar, producción, agua y sostenibilidad. Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural enfatizó que el objetivo es aumentar la producción de alimentos esenciales como frijol, maíz y jitomate, a través de una estrategia que incluye el acompañamiento a pequeños y medianos productores en 1,200 municipios con altos niveles de pobreza. Uno de los programas destacados es Cosechando Soberanía, que tiene como meta aumentar la producción de alimentos básicos y proporcionar seguros a los agricultores para protegerse de sequías y plagas. Asimismo, la sostenibilidad hídrica de la agricultura busca asegurar un uso eficiente del agua en los distritos de riego, dado que el 75% del agua del país se utiliza para la agricultura. Esta medida es crucial, especialmente en un contexto donde la escasez de agua se convierte en un desafío creciente. El programa de autosuficiencia de frijol incluirá la instalación de una productora de semillas de frijol en Zacatecas, con el objetivo de proveer semillas de calidad a varios estados. Además, se prevén apoyos para pequeñas y medianas ganaderías sustentables, que beneficiarán a unos 60,000 ganaderos en Chiapas, Tabasco y Campeche, promoviendo la mejora genética de los animales y la sanidad del ganado. Además, Sheinbaum reafirmó que los programas del bienestar impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador continuarán, incluyendo iniciativas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Esta continuidad es fundamental para garantizar que las necesidades de las trabajadoras del campo sean atendidas, reconociendo su papel clave en la economía agrícola del país. La iniciativa de la presidenta no solo busca mejorar la producción y accesibilidad de los alimentos, sino también empoderar a las mujeres trabajadoras del campo, quienes, a pesar de enfrentar condiciones difíciles, son esenciales para la alimentación del país. Con estos programas, el gobierno mexicano da un paso significativo hacia la creación de un sistema agrícola más justo y sostenible. Y ya estamos de regreso aquí en la mesa política, esta mirada feminista para caminar hacia la igualdad. Recuerde que nos puede hacer llegar sus comentarios, al 55 60 60 55 71. Y estaba viendo, Alma, precisamente sobre el presupuesto y sobre esto que vas colocando en la mesa, 14,700 millones de pesos para el anexo 13, ¿no?, que lo que tiene, como bien señalas, es pues todos los programas sociales que desde el sexenio pasado se incorporaron en este anexo indebidamente. Las diputadas dejaron que esto ocurriera y no le pusieron ningún reparo. El anexo 13, recordarás, están las pensiones de adultos mayores, las pensiones para los jóvenes, las pensiones para todo mundo, y ahora también esta nueva beca que anunció la presidenta, la beca universal Rita Cetina, que va a apoyar a las estudiantes en este periodo, pues en la universidad precisamente. Y esto es parte de lo que tú estás señalando, los recursos para los programas asistenciales. Pero en este ramo, en este anexo 13, mi querida Alma, también tendría que estar la parte central, que es para la igualdad sustantiva, para erradicar la violencia contra las mujeres, porque el anexo 13, ya hay que recordarlo, es para la política de igualdad entre mujeres y hombres, para erradicar la violencia contra las mujeres. Y ahí estaba el presupuesto para los refugios, precisamente, que manejaba primero la Secretaría de Salud, recordemos, cuando Fox
crea a petición y exigencia más bien de la Red Nacional de Refugios en ese entonces. Pensemos de qué año estamos hablando, es decir, de hace 24 años, mi querida Alma, de hace 24 años que se crea este apartado, primero en la Secretaría de Salud y después pasó a la Secretaría de Desarrollo Social y después cuando desaparece Indesol, que era la instancia que estaba administrando este presupuesto, pasa a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mejor conocida como CONAVIM, que ahora sabemos va a pasar a la Secretaría de las Mujeres, y entonces a ciencia cierta tampoco hay claridad de cómo van a bajar estos recursos, mi querida Alma. ¿Quién se va a hacer cargo de ello? Sí, esto es muy preocupante porque tenemos a muchas organizaciones y a especialistas advirtiendo una vez más del engaño en el manejo del anexo 13, que como bien has recordado, la historia que nos antecede y cómo también en las entidades federativas presionábamos para que eso también se reflejara en las políticas públicas. Sin embargo, el paquete que estamos viendo no está garantizando la perspectiva de género. Y cuando hablamos de la perspectiva de género feminista, estamos hablando de una política de Estado integral donde se debe incluir la salud, la educación, la cultura, o sea, todas las instituciones en el ámbito de sus competencias tienen que garantizar prevenir la violencia en las empresas, en las instituciones, tener sus protocolos, o sea, hay cosas mínimas. Los refugios, ¿cómo es posible que teniendo un país con tantos feminicidios diario haya una promesa incumplida? Es como una traición a las mujeres porque no se está poniendo en el centro la protección de la vida de las mujeres, garantizar los derechos de las mujeres. Y eso es gravísimo porque es una falacia, reitero, hablar de igualdad sustantiva si no estamos garantizando la no discriminación contra las mujeres, la no violencia contra las mujeres y todo lo que eso significa en las políticas públicas, porque no se va a ver reflejado, como no se ve reflejado en este paquete económico, tampoco se va a ver reflejado en las políticas públicas que tienen que aterrizarlas en las entidades y en los municipios se ve mucho menos, que es lo que muchas veces reclamamos, porque no se escuchan las voces, porque hay una serie de víctimas que son silenciadas en el anonimato. La justicia no está ni expedita ni hay acceso. Entonces, nos preocupa mucho porque sí hay un aumento a otros rubros que yo no digo que no sean importantes, pero no es posible que haya un desbalance tan profundo en lo que se le da a una institución, en lo que se le da a unos programas que son importantes, pero no puedes descobijar cuando más de la mitad de tu población está siendo asesinada diariamente. Hay que ver en esta propuesta que tú haces, Alma, de mirar hacia dónde se están priorizando estos recursos. Hay que ver lo que la Secretaría de la Defensa Nacional está teniendo en este presupuesto. Y hay que verlo a la luz de lo que estamos viviendo en este país. Es decir, lo ocurrido en Tabasco no nos puede parecer ajeno al resto de la nación, porque es parte de esta descomposición que se tiene y que ha ido avanzando. Esta operación llamada Enjambre, que ocurrió en el Estado de México para detener a presidentes municipales, a funcionarios públicos, el supuesto suicidio o el suicidio de este comandante que al verse pues ya
rodeado y que iba a ser detenido, prefirió usar su arma para quitarse la vida, pero hemos visto Chiapas, vemos Culiacán, que no se nos olvide, no ha pasado este estado de emergencia que vive Sinaloa, Michoacán, Veracruz, en fin, lo que tenemos es un país en una alerta también ante la violencia, y cuando tú ves que la apuesta está siendo en la Secretaría de la Defensa Nacional, donde no hay que olvidarnos, está la Guardia Nacional. La Guardia Nacional que sigue haciendo acciones de policiales de seguridad pública, pese a no estar entrenada para ello y seguir teniendo una formación militar donde los enemigos se matan. Sí, y exactamente, esto también preocupa muchísimo porque si vemos cómo recibieron tantas quejas que fueron desoídas, ignoradas, y sabemos de antemano la opinión que tiene una instancia que se supone debe proteger a las víctimas, que no las está escuchando y que también de antemano ya dijo que en este gobierno no hay violaciones por parte de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Es decir, es un panorama muy desalentador para ver que se va a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto que nos costó tanto trabajo construir por décadas, a las mujeres del mundo y en México, hemos estado involucradas todas desde diferentes ámbitos. Hemos visto cómo se ha ido desmantelando estas políticas públicas que fueron construidas por décadas, así como se desapareció de un plumazo las instancias infantiles, o sea, también los presupuestos, sin el peso de la conciencia, del compromiso y de la preocupación que debería de tener por cumplir la progresividad en los presupuestos, en las acciones, en las alertas, que ni siquiera, en las alertas de violencia contra de alerta. O sea, ¿cómo se va a cubrir todas estas necesidades para poder garantizar políticas públicas que digamos que en las entidades con toda esta emergencia nacional por una violencia cotidiana que se está viviendo y que las mujeres han estado profundamente expuestas cotidianamente? Sabemos que están los secuestros, las violaciones sexuales, o sea, las desapariciones, hay una serie de delitos que están ahí presentes en una lista y que no vemos que aminore, que reduzca, y al contrario, se le desaparecen recursos. Es muy grave, y la mayoría de las especialistas pues dicen, probablemente a partir del día de hoy que estarán las mesas de trabajo para estar discutiendo sobre estos presupuestos que se definieron en el paquete económico del 2025, se va a poder lograr con un diálogo. Desafortunadamente, no quiero ser pesimista, pero soy muy escéptica porque nos lo han demostrado con mucha fuerza que no gana la razón, que no gana la evidencia, que no gana el dolor, las muertes, las desapariciones, la estadística. A la estadística también, cuando las estadísticas son fundamentales para cualquier política pública, de cualquier ámbito. Entonces, sí vemos que hay un engaño, que se fortalecen estos programas sociales que no decimos, insisto, que no se fortalezca. Lo que no puede ser es que se abandone totalmente todo lo que tiene que ver con más de la mitad de la población de México. Esto que tú señalas, mi querida Alma, este desbalance, este desequilibrio que vemos en el presupuesto frente a lo que se nos prometió, donde dijo, llegamos todas, vamos a hacer la República de las Mujeres, ninguna mujer va a quedar ajena a los derechos humanos, etcétera, será una prioridad, reconociendo el linaje. Esto en el discurso suena muy bien, en el discurso queda muy bien. El tema que cuando tú contrastas, como lo estás haciendo tú, Alma, el discurso con
el presupuesto en este caso, vemos que hay una brecha enorme en términos de congruencia de lo que tendría que ser un presupuesto si realmente se quiere garantizar acciones efectivas a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y vamos a seguir hablando del presupuesto, de los derechos humanos de las mujeres, de la violencia que seguimos enfrentando en este país y hacia dónde realmente vamos con esto, con esta propuesta presupuestal que ya está discutiéndose en la Cámara de Diputados. Y creo, Alma, que tenemos que recordar que todo lo que tenemos hoy en día es producto de una acción del movimiento feminista. El presupuesto, el famoso anexo 13, data de 2008. Hay que recordar, fueron las feministas que precisamente en un diálogo constructivo con las diputadas crearon este anexo porque no hay política pública sin presupuesto. No hay acción de gobierno si no se etiqueta el recurso y por eso nace el anexo 13, que primero era casi un ejercicio de buena fe, recordarás, Alma, porque tú participaste en la creación precisamente de este anexo a través del Parlamento. Te recordarás del Parlamento de Mujeres también. Es decir, esta es la historia a la que hay que hacerle honor también, porque creo que la presidenta tiene el mismo vicio que el presidente Andrés Manuel, es reconocer la parte de la historia de la revolución, ¿no? Y este siglo XX, la mitad del siglo XX, donde se ejerce más el andamiaje, se construye el andamiaje, se les olvida. Por eso es tan importante recordar que pues de lo que hizo el movimiento feminista y de lo que fue dejando, porque este es el legado del movimiento feminista de la mitad del siglo XX para acá. 2008 el anexo 13, nada más con esto termino, mi querida Alma. La Comisión hoy de Igualdad, que antes fue la Comisión de Equidad y Género, también propuesta por el movimiento feminista, 1997. Nada más para que no se nos vaya de la mente, mi querida Alma. Sí, bueno, a mí me parece que es muy importante lo que señalas y qué bueno que estamos en este espacio, porque la historia, a mí me parece que es importante recordar que hay todo un recorrido con las conferencias internacionales y en estas conferencias internacionales, cómo se fueron tejiendo las estrategias para poder garantizar. Primero tuvimos una década, ¿no? Del 75 al 85, vamos a ver qué avances tenemos. Después, en la segunda conferencia, se revisó cuáles son los avances que tenemos y se dice, bueno, ahora lo que queremos es seguir con las sistematización y seguimiento de cómo vamos a evaluar y cómo vamos a ir midiendo. Y a lo que quisiera llegar es a mencionar, por ejemplo, cómo en el 93, con la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, cuando se reconoce que nuestra querida Alda Facio siempre nos recuerda, antes no éramos sujetas de derechos. Por primera vez que lo escuche la audiencia, que por primera vez a nivel internacional en el 1992, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se reconoció que la violencia contra las mujeres y las niñas era una violación a los derechos humanos, porque no se terminaba de reconocer. Se hace todo este tribunal internacional tan importante para poder identificar por qué hablamos de la interseccionalidad y de la diversidad de mujeres. Ahí vimos este espectro mundial de mujeres de todo el mundo, pero que también las podemos ver esa diversidad de las comunidades indígenas, de las afrodescendientes, o sea, toda esa diversidad que se vio a nivel internacional y que se pudo aterrizar en la declaración y la plataforma de Viena. ¿Por qué es importante? Porque posteriormente se va a retomar en la plataforma de acción de Beijing, de donde van a emanar todas estas acciones en las 12 esferas de especial preocupación, donde está una cosita que se llama mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres.
pero están todas las otras, la violencia contra la mujer, la niña, que es una deuda histórica que tenemos en esta esfera de especial preocupación, como en la de medio ambiente y la mujer, etcétera. Entonces, que tú menciones el anexo 13 es recordar de dónde viene, gracias a esta plataforma donde estaban ahí identificadas esas políticas públicas y esa importantísima compromiso de los estados partes, de los gobiernos, para cumplir con eso que se había acordado. Y todas las convenciones, la CEDAW principalmente y la Belém do Pará, como nos venían a exigir como país parte, a que efectivamente lo convirtiéramos en leyes. Y tardamos hasta el 2006 y 2007, ¿no? La de acceso y la de igualdad. 2003 la de para prevenir y eliminar la discriminación. Y en las entidades fue más o menos lo mismo. Y ahí, por ejemplo, en las entidades tuvimos que cabildear muchísimos las organizaciones de la sociedad civil para lograr esto. Y ahí lo empato porque aparecieron los institutos, bueno, no aparecieron, obligamos al Estado a que cumpliera con esto y también con el presupuesto, porque no podíamos tener institutos que no tuvieran presupuestos. Fíjate, hablando precisamente, haciendo que la memoria trabaje y que se recupere, cuando se crea el anexo 13, costó mucho trabajo, pero fue muy importante lo que se crea primero, que es la Comisión de Equidad y Género, porque a través de esta comisión es que vamos empujando que este anexo 13 en 2008, es decir, veamos, tú hablas de las conferencias mundiales de la mujer, hablas de Beijing, 1995. 2 años después se crea la Comisión de Equidad y Género. Así es parte del hilo histórico, como tú lo señalas. 2008 se crea el anexo 13, porque antes tenía otro número, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero el anexo 13 como tal, como queda hoy en día, que es un anexo para la igualdad entre mujeres y hombres, es en 2008. Y recordarás que cada mes las instituciones estaban obligadas a reportar precisamente a la Comisión de la Igualdad, que se volvió una comisión ya integrante de este gran, digamos, organigrama del Congreso, que son las diferentes comisiones, una comisión no especial como lo era antes, sino una comisión ordinaria que tiene el poder de revisar, de llamar a cuentas, de operar cotidianamente y dictaminar. Es decir, la comisión tiene un papel muy importante, pues ellas le pedían cada mes da cuentas a las instituciones en qué te has gastado el presupuesto para la igualdad, qué has hecho. ¿Recuerdas tal vez con Marisela Contreras, que fue una de las presidentas de la comisión, que invitaba a las organizaciones sociales y feministas a reportar mensualmente qué había encontrado en el presupuesto de la igualdad? Y esto lo traigo a cuentas precisamente porque tú hablabas en el corte anterior del Parlamento abierto que se está llevando a cabo, de esta discusión en el Congreso, y decías, no quiero ser pesimista, pero no le veo como mucho sentido en términos de que lo que nos han demostrado, y para muestra un botón lo que ocurrió en el Senado de la República, con este Parlamento abierto, donde fueron las organizaciones en el marco del cambio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su presidencia, donde estuvieron las organizaciones con argumentos, con estadísticas, a propósito de lo que tú señalabas, diciendo por qué no se podía reelegir a la entonces presidenta, hoy reelecta presidenta de la CNDH, que fue la peor calificada, que estaba en el lugar 15, que tuvieron que hacer todo pues una trampa para que pudiera llegar al número 2 y ocurrir lo que ocurría. Es decir, van desgastando, mi querida Alma, estos espacios ciudadanos que nos costó mucho trabajo abrir para dialogar con el poder legislativo y que pudiéramos ser escuchadas la ciudadanía en estos espacios para que las decisiones que el Congreso tuviera que tomar
pues fueran también parte de la reflexión de lo que las ciudadanas y ciudadanos tenemos que decir. Y esto se ha ido desgastando, ha ido perdiendo valor de lo que podría estar. 2 minutos, una primera idea y recuperamos si quieres en el corte, mi querida Alma. 2 minutos como idea principal. Bueno, yo creo que las organizaciones feministas hemos sido permanente en exigir la transparencia para poder tener una rendición de cuentas, porque a ver en dónde. Y eso nos ayuda a identificar inmediatamente que el anexo 13 nos venden que aumentó, pero nos están vendiendo un anexo 13 engañoso porque se infla con otras cosas. Entonces, tenemos décadas viendo esto, luchando por esto, y es imposible no notarlo. Por eso la preocupación, porque ahí están las cartas sobre la mesa de lo que nos dicen y de lo que está sucediendo en la realidad. Y de esto vamos a seguir hablando porque hay un discurso engañoso, efectivamente. Y esto hay que ponerlo a la luz, como bien señalas, mi querida Alma. Y si quieres, recuperamos parte de esto en el siguiente segmento, 55 60 60 55 71 y las redes sociales. Déjenos saber sus comentarios precisamente de lo que hoy se ha ido colocando, el presupuesto, los recursos, la red, los refugios para mujeres violentadas y lo que ha ido construyendo el movimiento feminista a favor de todas las mujeres y de sus derechos humanos. Volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Aguascalientes y su primer gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, y su lucha por los derechos de las mujeres. Teresa Jiménez Esquivel y su historia el pasado 26 de octubre de 2022, al tomar protesta como la primera gobernadora de Aguascalientes, marcando un hito en la política estatal. Su llegada al cargo representa un avance significativo en la representación femenina en la gobernanza, simbolizando el compromiso de su administración con la equidad de género y el bienestar de la población. Según datos del INEGI, Aguascalientes tiene una población de 1.425.607 habitantes, de los cuales el 51.1% son mujeres. Este grupo representa una parte esencial de la sociedad y la economía del Estado, lo que enfatiza la importancia de implementar políticas que fortalezcan su bienestar y desarrollo. La edad mediana en Aguascalientes es de 27 años, lo que indica un potencial significativo en la juventud femenina. Desde su asunción al cargo, Jiménez Esquivel ha demostrado un firme compromiso con el bienestar de las mujeres en Aguascalientes. Ha enfatizado la importancia de empoderar a este sector a través de programas y políticas públicas que les proporcionen las herramientas necesarias para alcanzar sus metas. Su enfoque humanista busca atender a quienes más lo necesitan y fomentar una sociedad más justa e igualitaria. Entre los programas que ha impulsado se encuentran becas educativas, apoyos para emprendimientos y capacitaciones, así como atención médica gratuita. Además, ha promovido los jóvenes de Tu Bolsa de Trabajo, donde se ofrecen oportunidades laborales semanales, facilitando así la inserción de mujeres en el ámbito laboral y empresarial. A pesar de estos esfuerzos, Aguascalientes enfrenta retos significativos. La inseguridad, la corrupción y la mala atención en centros de salud son las principales problemáticas según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. La inseguridad, en particular, ha aumentado la preocupación entre las ciudadanas y los ciudadanos, lo que demanda una respuesta efectiva y coordinada por parte del gobierno estatal. La corrupción también ocupa un lugar destacado entre las inquietudes de la población, creando desconfianza en las instituciones. La atención médica insuficiente en hospitales públicos del IMSS e ISSSTE agrava la situación, limitando el acceso a servicios de salud adecuados para muchas mujeres y sus familias. El compromiso de Teresa Jiménez Esquivel con las mujeres en Aguascalientes se traduce en acciones concretas y en una búsqueda constante de soluciones a los problemas que enfrenta el Estado. Su gobierno busca ser un modelo de atención integral y eficaz, donde la voz y las necesidades de las mujeres sean escuchadas y atendidas.
Estamos ya pues en la recta final de este programa que se nos ha ido como agua, mi querida Alma. 55 60 60 55 71. Estamos con Alma Margarita Oseguera, pues hablando precisamente del presupuesto, de lo que implica la violencia contra las mujeres hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el inicio de los 16 días de activismo precisamente que concluyen el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y por eso tan importante esta referencia que hacía Alma en el segmento pasado de la Convención de Viena en 1993, donde se reconoce precisamente que las mujeres somos sujetas de derechos humanos. Recordaba nuestra maestra queridísima Alda Facio, un beso tan grande a nuestra querida Alda, donde se encuentre, porque es una mujer que viaja, entonces donde esté, y seguramente podrá ver el programa de hasta allá, donde estés, mi querida Alda, te mandamos un abrazo. Y pues estamos en eso, mi querida Alma, pues cerrando parte ya de una mala tradición, yo diría, amurallar la ciudad, porque va colocando también en el imaginario social, y esto es lo peligroso de los discursos, que hay que protegerse de las feministas, porque las feministas son violentas, porque las feministas, y por el otro lado, aleja a la gobernanta del movimiento feminista que dice reconocer, del movimiento feminista que dice honrar, del movimiento feminista que trató de simbolizar con esta mujer que ahora es el símbolo del gobierno de México, esta mujer indígena con la bandera, ¿verdad?, al frente, muy echada para adelante, como se ve en la imagen, pero que estamos viendo que el discurso es una parte, pero los hechos están distantes de ellos. Un presupuesto engañoso, como lo señalabas, un no priorizado precisamente, ¿no?, más bien minimizado, un poder legislativo y unas legisladoras que no han asumido que les toca la tarea de revisar y de hacer el contrapeso y empujar por los derechos de las mujeres. Tú decías, la violencia institucional es la omisión que están haciendo también las legisladoras. Muchos temas que caen en el mismo punto, que es la flaqueza del avance en los derechos humanos de las mujeres, mi querida Alma. Sí, yo creo también que es muy importante que pudiera haber algún tipo de sanción por incumplimiento del poder legislativo que no está garantizando la progresividad de los derechos en el ámbito de sus competencias, como son los presupuestos, y no solo del anexo 13, sino en cada uno de los presupuestos, porque eso significa transversalizar e institucionalizar la perspectiva de género feminista. No se está haciendo. No conozco a un solo congreso de todo el país que haya regresado un presupuesto por la razón que estoy diciendo y que lo marcan las leyes, tanto la de planeación como la de acceso a una vida libre de violencia, como la ley de igualdad, como la ley para prevenir y eliminar la discriminación y otras tantas, pero señalo las emblemáticas, no lo han hecho. Y tiene que ver en que los derechos de las mujeres no están en el centro, en que no hay una capacitación, porque tiene que ver con una técnica legislativa y también una cuestión de conciencia de género feminista, y eso hay que aterrizarlo en el papel, a ver cómo se hace. Entonces, me parece que ahora sí, en la anterior administración y en esto, estamos viendo de manera flagrante una violación a nuestros derechos y un retroceso. Si en el sexenio pasado nos pareció que había 30 años de retroceso, ahora en este momento, y muchas compañeras especialistas hablan hasta de 200 por la reproducción de los estereotipos y de los roles, por políticas públicas del ciegas al género, o sea, todo esto que hemos ido construyendo por décadas. Y por eso, cuando se nos vende que sí creció el anexo 13 en un 13 o 12%, no creció, le metiste otras cosas, pero esas cosas no tienen que ver con la obligación
y lo que se marca que debe de tener el anexo 13. Entonces, estas son violaciones que se tendrían que enfrentar de alguna manera y no tiene nada que ver si son mayoría o no. Los derechos no se negocian, punto. Ponen a votación. No se ponen a votación exactamente, ¿no? Entonces, hemos visto que no ha sucedido así. Yo espero, como feminista, que las compañeras que van a estar presentes en las mesas y que nos representan ampliamente por toda la experiencia que tienen, por esta capacidad del diálogo que a veces resulta imposible dialogar cuando alguien no te contraargumenta sobre lo que se le pone en la mesa. Yo confío en la expertise que hemos construido todas desde donde hemos estado, desde los medios de comunicación, al abrir este espacio, que son importantes para que la ciudadanía comprenda que no es cualquier cosa, que si hay una violencia en su casa, en su familia, se va a enfrentar a que las políticas públicas, a que los presupuestos no le va a alcanzar para que se cumpla la justicia. Y eso en un país de tanta tragedia y feminicidios, el corazón se me hace chiquitito, ¿no? Porque yo recuerdo todas las historias y son tremendas, son tragedias cotidianas que vivimos. La vez pasada, en algún momento, en algún programa, recordábamos, si cada 20 minutos se abre un expediente de violencia, cada 20 minutos, en México, no hablo en el mundo, en México, entonces, ¿cómo se van a atender si ni siquiera les estás garantizando, ya no digo a la justicia, a los espacios que dan protección como los refugios, ¿no? A los espacios que proveen a esas familias que necesitan ser atendidas, por lo menos protegidas mientras va su proceso avanzando. Entonces, es importante que la ciudadanía nos involucremos y nos demos cuenta que es muy importante denunciar y exigir más y apostarle porque haya un diálogo en estas mesas de trabajo, aunque yo soy escéptica, pero hay que apostarle, hay que seguir insistiendo sin lugar a dudas. Claro, porque hay que desenmascarar que el discurso que podemos escuchar en las legisladoras y cuando tú ves el canal del Congreso y escuchas Llegamos Todas, es tiempo de mujeres, ¿no? Las mujeres al centro, en el discurso se escucha muy bien, pero si lo contrastas con la realidad, entonces se va volviendo un discurso poroso, que no se sustenta, que no tiene una congruencia en los hechos y por eso es tan importante, porque ya lo has señalado tú, es decir, el presupuesto, el anexo 13, parece ser que es mucho, pero cuando vas viendo hacia dónde se va, que es a los programas de asistencia, vemos que hay poco, muy poco, para realmente hacer política pública a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y vemos mucho menos argumentación por parte de las legisladoras, quienes en una disciplina partidaria, mi querida Alma, repiten en un discurso que realmente no son, perdón lo que voy a decir, no están haciendo consciente de lo que están diciendo, porque si lo hicieran consciente no podrían autorizar un presupuesto como el que hoy tienen en sus manos, que van a autorizar porque es línea del partido, porque no se mueve ni una coma, aunque hagan el Parlamento. Y entiendo tu escepticismo, porque hemos visto, y insisto, lo más cercano que tenemos es lo que ocurrió en el Senado, donde, pues, pese a los argumentos de peso que pusieron las organizaciones de por qué no podría haber una reelección y por qué esa candidata, que era la presidenta en su momento de la CNDH, no podría volver a repetir. Y no les importó. Y ahí estaba Malú Micher, la presidenta de la Comisión de Igualdad, una feminista que viene del momento, pero que ha decidido colocar su disciplina de partido antes que
la militancia feminista. Y veremos qué va a pasar con el Sistema Nacional de Cuidados, la nueva secretaría y este presupuesto tan raquítico que va a tener, mi querida Alma. Para empezar, la secretaría no tiene asignado presupuesto, lo tiene asignado el INMujeres, que ya lo desaparecieron, ¿no? O sea, esa falta de seriedad legislativa y política e institucional es grave, sobre todo porque la presidenta debía ser la primera en garantizar estos lineamientos que se hicieran con mucha institucionalización de se aprueba, se quita, pero resulta que ni siquiera tiene un edificio porque se tienen que hacer no sé qué tantos cambios para poder asignarle ese edificio a la Secretaría de Mujeres. O sea, estas cosas que no debe de ser porque son una mayoría no tomadas en cuenta. Entonces, me parece que es grave lo que estamos viviendo, que se necesita un mayor compromiso, que los partidos políticos en las encuestas, cuando le preguntan a la ciudadanía de quién desconfían más, siempre señalan a los senadores y se lo han ganado a pulso. Y estoy hablando de encuestas que hay de distintas organizaciones, incluso internacionales, y como en México hay una desconfianza, precisamente porque hay negociaciones, tú me das esto, yo te doy esto, y no se están priorizando los derechos en general de la sociedad mexicana. Y en los derechos humanos de las mujeres, pues sabemos que los partidos no han garantizado tener su política interna para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento. Y sabemos que siguen recibiendo violencia política las compañeras y que la línea vertical de la estructura androcéntrica, machista, sigue existiendo. Desafortunadamente es una realidad y es una realidad conocida por el mundo entero. Y con eso hay que seguir navegando y hay que seguirlo colocando, por eso es tan importante escuchar voces como las tuyas, Alma, para poder colocar precisamente desmenuzado el tema que hoy hemos abordado, que es el presupuesto y que seguramente todavía seguiremos abordando en otros programas. Gracias por estar. Pues se nos ha ido el programa esta mañana, gracias a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora y Saraí Nicanor, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, pues les agradezco que estemos esta mañana juntas. Las escuchamos. El próximo lunes nos vemos, ahora sí, con las cuatro ya a la mesa, en esta mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Esto fue todo en este episodio. Recuerde que puede escuchar el resto de los programas en Spotify o SoundCloud. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.